Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más el pastor Marcil Cartagena, de Iglesia Cristiana de Jehová Jireh, dirigiéndonos a ustedes en esta tarde preciosa, tratando de vaciar, hermanos, realmente lo que Dios pone en vuestro corazón para que podamos expresarle al pueblo de Dios. En esta tarde preciosa Dios me ha puesto un mensaje más en el corazón y se trata de hablar si pueden realmente los muertos venir del más allá, si puede una persona realmente regresar hacia este mundo, que es un tema muy controversial y de diferentes pensamientos, diferentes escuelas teológicas, diferentes comentaristas, diferentes padres de la teología han hablado sobre esto y es controversial totalmente cuando lo vemos a simple vista. Más nosotros realmente como personas que nos dedicamos a la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos que saber, hermanos, directamente que también tenemos que emitir un juicio de valor y decir en qué posición nosotros estamos, si creemos que si se puede o si creemos que no se puede. En este caso yo quiero decirte algo, mi amado hermano. Si tú me preguntas a mí si realmente puede una persona regresar después de la muerte, obviamente a este mundo, pues la respuesta sería sí, sí puede. Vea, y que no te suene una blasfemia porque para eso yo te voy a dar la base bíblica y te voy a dar las diferentes doctrinas, los diferentes pensamientos que hay. Aquí estamos recibiendo algunas preguntas directamente a eso. De hecho, este tema nace por preguntas de eso. Y lo que yo te quiero decir, hermanos, de que sí se puede regresar del más allá, pero todo es basado en lo que Dios diga. Es decir, si Dios da permiso o no. Porque muchas veces nosotros venimos y nos basamos en Lucas 16-19 cuando Abraham dice al rico, ¿que no sabes tú? ¿Que acaso no puede pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá? Entonces, pero primeramente ahí estamos hablando de Abraham y del seno Abraham. Pero cuando nosotros vemos el estudio bíblico basado en Primera de Samuel, capítulo 28, verso 3 en adelante, y para esto voy a hacer un poquito de paráfrasis y un poquito de resumen, ya que creo que sería muy largo leerles todo el texto, pero los puntos más importantes los vamos a leer aquí, basado en la Biblia. Mire que le estoy hablando con la Biblia, aquí está la Biblia, Reina Valera 1960. Y el tema, pues como les decía, es realmente puede una persona volver del más allá después de muerto, basado en capítulo 28, verso 3, Primera de Samuel. ¿Y qué dice esto? Básicamente se trata cuando Samuel ya ha muerto, capítulo 25, 1 por ahí así, nos relata que ya Samuel había muerto, el gran profeta Samuel, el que fue un día y fue a ungir a David, que fue a buscar allá a los hijos de Isaí, que pidió que le llevaran a David, y se lo pusieron ahí y él lo ungió, más o menos cuando David tenía aproximadamente 10 años, 12 años según algunos estudios exegéticos. Entonces, cuando esto pasa, Samuel agarra un tipo de rabia, un tipo de cólera, porque se le es profetizado que él va a perder su reinado. Y recuerden que para eso, para eso pues realmente para Samuel eso era bastante desesperante, pues era el rey. Entonces, debido a eso, Samuel tiene que inventarse algo con Isaí, ¿verdad? Prácticamente hacen una pantalla, porque él mismo expresa y dice, si Samuel llegara a descubrir en qué ando, me mataría. Es decir, sabía que el rey Saúl era capaz de matar a Samuel por ir a ungir a un nuevo rey como era David. Ahora bien, el problema es que cuando Samuel como consejero, Samuel como el profeta de Dios, como el varón de Dios, que le lleva el consejo a Saúl, el rey Saúl, siempre cómo caminar delante de Dios, cuando éste muere, Saúl se encuentra prácticamente sin ningún consejero. Se encuentra, hermanos, alejado de la presencia de Dios. De hecho, hubo un tiempo donde Saúl fue un contrincante con Samuel. Samuel ya no se estaba acercando a Saúl porque Saúl estaba demasiado lejos de la presencia de Dios. Desobedecía una, desobedecía otra y otra vez y se había vuelto un hombre rebelde que había abierto la puerta al enemigo, había abierto la puerta a la idolatría, había abierto la puerta a la envidia, a la ira, a todo el tipo de cuestiones pecaminosas que Dios no estaba aceptando. Debido a eso, Samuel se aleja de él y se vuelve prácticamente un contrincante de Saúl. Pero sucede algo. Ya cuando Samuel ha muerto, los filisteos vienen y acampan en la ciudad, cerca de Israel, dispuestos a combatir y a derrocar a Israel y matar al rey Saúl. Ahora bien,
viene Saúl desesperado, dice la palabra de Dios en Mateo 28:3, para que tenga una idea, dice, y dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo que había lamentado y le habían sepultado en Ramá. Dice, su ciudad, y Saúl había arrojado de tierra a los encantadores y a los adivinos, que eran los hechiceros y que eran las personas que hoy son conocidas como medium en la palabra del inglés hacia el español, pero que básicamente son brujos, son trabajadores, hermanos, de cuestiones esotéricas, de cuestiones de horóscopo, de cuestiones de que se alinean los planetas, de cuestiones que te voy a leer la mano, encantadores, hechiceros, como el pueblo donde venía Abraham en su inicio. Pero vemos nosotros que cuando Samuel había muerto, dice que se juntaron. Versículo 5 dice, mire, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces consultó a Jehová, Saúl. Después, el rey Saúl, después de muchos años de no consultar a Jehová y de declararse en una rebeldía total, hoy resulta que debido al miedo que tuvo, porque los filisteos habían acampado, y Saúl sabía en su corazón se volvía agua, el temor llegó a su corazón porque él sabía que los filisteos eran un ejército capacitado para barrerlo y para Israel, para borrar del mapa a Israel en ese momento. Entonces, debido a eso, él tiene miedo y busca consultar a Jehová Dios. Oiga, esto se parece mucho a muchos de nosotros quizás en la iglesia, es que muchas veces cuando estamos llenos de miedo, entonces buscamos la presencia de Dios. Cuando estamos llenos de miedo, hermano, entonces cuando nosotros comenzamos a buscar, cómo buscar a un pastor para que ore por mí, un hermano para que ore por mí, un profeta, un evangelista, un apóstol, andamos buscando aparentemente como un siervo en el desierto buscando agua. Por sed, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón sucede esto? Porque muchas veces nos mantenemos bien alejados de la presencia de Dios y la humedad de nuestro espíritu, de nuestro corazón, el lugar donde se reposa y toma agua, ahora se ha alejado, y al andar reseco es que nos encontramos con comentarios como gente que nos dice muchas veces en la iglesia, yo busco una iglesia, hermano, que abra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y que abra de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque está necesitado de la presencia de Dios. Y eso le estaba pasando a Saúl precisamente. Saúl se sentía vacío, no tenía un consejero, no tenía alguien que le dijera lo que iba a pasar. Él sabía que los filisteos ya estaban allí. Entonces, debido a eso, Saúl dice que había deshecho a todos los encantadores y todos los brujos y toda la gente que se dedicaba a cuestiones del zodiaco, a leer las manos, el tarot y todo eso, cuestiones esotéricas, y habían sido expulsados. Pero hoy el rey Saúl, que sabiendo que esa ley ya estaba en Levíticos y que ya estaba anteriormente en el Antiguo Testamento, que estas personas incluso pagaban ese delito, esa falta, esa agresión, esa transgresión a la ley, incluso con la muerte. Pero Saúl, después de haber estado de acuerdo y de haber expulsado a esa gente, ahora es Saúl quien va y busca a una bruja, que es conocida como la bruja de Endor, que es conocida como aquella hechicera, aquella medium, que hacía disque venir los espíritus del más allá hacia este mundo. Y este tema, como le digo, ha sido muy discutido por mucho tiempo y sigue siéndolo de entre las escuelas arriánicas, tal vez calvinistas, arminianas, de padres antiguos de la iglesia que han comentado sobre esto también, San Agustín de Hipona y muchos otros exegetas, filósofos dentro de la teología que también han hecho comentarios sobre esto. Y nos damos cuenta, hermanos, de que dice entonces que Saúl va y le dice a un par de criados, vea esto es bien importante. Póngale atención. Le dice un par de criados, necesito conseguir una encantadora, un medium, que me haga traer a Samuel a este mundo, para poder preguntarle sobre la situación, porque he buscado hablar con Dios por medio de oración, por medio de sueños, por medio de Urim y Tumim, de las piedritas que guardaban ellos dentro del pectoral los sumos sacerdotes, y no encuentro respuesta, pues Dios no le daba respuesta a Saúl. No había una respuesta más para él. Pero debido a esto, él decide decirle a los criados que le consigan entonces a una encantadora, a una divina, a una bruja, para que pudiera él hablar con el espíritu de ya muerto el profeta Samuel. Pero yo quiero decirle algo. Un par de siervos del reino de Saúl, ahí estaban prestos para decirle, sí, ¿cómo no, mi señor? ¿Cómo no? Nosotros conocemos una, ¿cómo no? Vive allá en Endor, ahí hay una. Qué extraño, ¿verdad? Que gente que esto representaría el pueblo de Dios esté bien conectada con ese mundo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros en la iglesia.
tenemos gente que está conectada con hechicería, que está conectada con el juego de sortilegio, que está conectado con la pornografía, que está conectado con esto, con lo otro, con toda hora de maldad. Conocen a esa gente, son amigos muchas veces de estas personas. Y los dos siervos le dicen, como no, Señor, nosotros conocemos a esta bruja de Endor. Vamos. Entonces sucedió algo. Hoy que estamos en octubre, sucedió algo. Le dice que Samuel se disfrazó y fue de ella de noche. Vea qué importante. Ahí vienen los disfraces ya, los de Halloween. Ahí aparecen ya. Ahí dice que Saúl, el rey Saúl se disfrazó y fue a ella de noche, a la bruja de Endor. Se puso ropas sencillas para llegar ahí y no ser descubierto, y dice que llegó donde ella. Y se disfrazó Saúl, lo está en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 8, para que usted tenga la base bíblica. Y dice así, mire, versículo 9, esto es importante, dice, y la mujer le dijo, he aquí, le dijo sin saber que era el rey Saúl, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a evocadores, a los adivinos, dice, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová. Vea lo que hizo, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Esto es, hermano, wow, esto es una blasfemia de parte de Saúl. Y antes de que lleguemos al puntito que necesitamos saber si los muertos o una persona que ha pasado a la muerte puede venir de nuevo hasta este mundo, quiero decirle que Samuel estaba ahora jurando en el nombre de Dios y diciendo a la mujer, yo te juro por Jehová que nada malo te va a pasar. Jurando por Jehová, hermano, si anteriormente hemos visto que Dios no le contestaba ni en sueño, ni Tumín, ni Urim, ni por profetas, ni por nada, que Saúl estaba buscando la presencia de Dios. Saúl había sido desechado, había sido, hermanos, destituido, había sido, hermanos, arrojado hacia afuera, había sido lo que nosotros decimos, despedido de la presencia de Dios. Estas palabras también las encontramos nosotros muchas veces en la iglesia o en la calle, que nos agarra un profeta y nos dice, mire varón, mire señora, yo le voy a profetizar en el nombre del Señor. Eso es bien común que nos lo digan, hermanos. Y muchas veces ya no tienen la presencia de Dios para que nos hablen en el nombre de Dios. Pero se atreven a decir que lo van a hacer en el nombre de Dios. Eso es crítico y hasta blasfémico que nosotros hagamos eso. Seguimos con el tema. El tema dice entonces que Saúl le dijo, te juro, y el 11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te ha de venir? Vamos a ver. ¿Cómo no? Entremos en materia entonces, Saúl. Ya ha dicho esto. Vamos, ¿a quién te ha de venir? Y obviamente él le dijo, te ha de venir, y le respondió, hazme venir a Samuel. Al profeta Samuel, hermano. O sea, es decir, Saúl estaba buscando que por medio de una medium, por medio de una espiritista, por medio de una bruja, por medio de esa divina, por medio de evocadora de espíritus inmundos, estaba en la casa de una mujer que era del maligno, trabajaba para el maligno. Y dice entonces de que Samuel le dijo a Saúl le dijo a Samuel, quiero que me hagas venir. Vea. Y aunque nosotros muchas veces no creemos en este tipo de cuestiones de que los espiritistas puedan hacer esto, hay que recordar que existe un rey de la maldad, existe un reino en la maldad, en lo oscuro, ¿verdad? Y que no podemos negar también que hay ciertas cosas que nosotros desconocemos de ese mundo, y qué bueno que los desconozcamos, porque Dios no nos ha llamado a eso. Vea, dice la palabra, entonces la mujer dice, entonces le dijo en el verso 12, y viniendo la mujer, dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz, es decir, gritó la mujer, se asustó. La mujer comenzó como siempre, hermano, aquella rutina de querer ver cómo hacía venir a un disque espíritu, viendo la bola de cristal, moviendo esto, haciendo lo otro, haciendo su magia blanca, su magia azul, sus hechicerías, sus conjuros o sus tipos de cuestiones. Y se daban cuenta, hermanos, de que ella no podía hacer que Samuel viniera, pero en ese momento dice que ella vio que el profeta Samuel se apareció. Es decir, un muerto, ya como Samuel, que estaba viniendo del más allá a este mundo. Vea. Y aquí es donde nosotros decimos que sí se puede, pero siempre y cuando las condiciones las ponga Dios. Porque Dios es el autor y consumador de todo, es el dueño de todo. Y vea lo que aquí sucede. Ella dice que se asusta, da gritos la mujer al ver que Samuel viene. ¿Por qué razón ella se pudo ver asustado? Porque ella le dice y verso 28-12 de 1 Samuel, y viendo la mujer a Samuel, dice, le clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Es decir,
la expresión de la bruja de Endor, de la espiritista, era tan aterrorífica, era tan espeluznante, era tan de tanto miedo, que Saúl, el rey Saúl, se dio cuenta que la mujer estaba totalmente asustada. Ahora bien, usted me dirá, oiga, ¿por qué es que la mujer se pudo ver asustado? Si era una mujer que estaba acostumbrada a hacer este tipo de medium para poder llamar espíritus del más allá a que vinieran acá, o al menos poder hacer la pantomima que los estaba llamando. Una de las razones es por la que esta mujer no estaba acostumbrada a tener encuentros con Dios, a tener encuentros con un espíritu bueno, un espíritu no de su mundo, no perteneciente a su mundo. Nosotros podemos decir, sí, pero ella en ese momento se encontraba en la casa de un maligno. Ella le trabajaba al maligno. Es decir, ella es empleada del maligno. Sí, pero si la presencia de Dios está ahí, Dios puede usar hasta el mismo maligno para bendecir a su pueblo. Eso que no se le olvide nunca. Y para eso estamos viendo una base bíblica. Dice entonces que la mujer dio grandes gritos diciendo, tú me has engañado, pues tú eres Saúl. Y se dio cuenta que Samuel venía. Pero Saúl inmediatamente le dice, no tengas miedo, dime, ¿qué has visto? Él se dio cuenta que la mujer había visto algo. No lo estaba viendo solo en la bola de cristal, no lo estaba viendo solo así. La mujer podía ver algo, y podía ver algo que no pertenecía al mundo de ella, al mundo satánico de ella. Jehová Dios lo reprenda. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros como cristianos que le servimos a Dios, no estamos acostumbrados al mundo de las tinieblas. Cuando vemos algo, que tenemos un sueño o nos encontramos con algo que no pertenece a Dios, de alguna manera nos asustamos porque no estamos acostumbrados a esto. Lo mismo le sucedió a la mujer. La mujer estaba acostumbrada a espíritus inmundos y a trabajar al enemigo, pero no estaba acostumbrada a ver cosas divinas. Y precisamente lo que vamos a ver en este momento, cuando Saúl le pregunta ¿qué has visto? Ahí en el versículo 13, le dice Saúl ¿qué has visto? Y ella le dice, y la mujer le respondió, mire, a Saúl, dice, le respondió, he visto Elohim, he visto dioses que suben de la tierra. Es decir, hermanos, he visto lo que ellos le dicen, hermano, dioses o divinidades, para que usted lo pueda entender bien. Lo que la mujer le dijo en el hebreo original es, he visto Elohim, he visto divinidades, he visto cosas divinas. Ella se dio cuenta inmediatamente que lo que ella estaba viendo en ese momento no pertenecía al mundo del enemigo, al mundo satánico, al mundo nocturno. No pertenecía, era algo totalmente diferente. Por eso ella se asustó, ¿verdad? Algunos exégetas quizás dicen, y aquí estoy viendo yo un comentario que está muy bueno, ¿verdad? Que dice, la hermanita dice, se asustó tal vez, dice, porque ella era una persona que realmente era una farsante. Es decir, no hacía venir espíritus, pero en ese momento sí vio a Samuel. Entonces por eso se asustó. Probablemente, claro que sí, ¿verdad? Se pudo haber asustado porque en este momento ella dijo, yo siempre engaño a la gente y hoy sí viene Samuel. Ella no sabía que se trataba de Samuel. Vea, pero él dice a Saúl, he visto, dice, cosas divinas, he visto divinidades que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? ¿Cómo es? ¿Cómo parece? ¿Qué parece? Para poder identificar Saúl. Hasta este momento Saúl no podía ver a Samuel. Pero aquí dice que le dijo, he visto un hombre anciano y viene cubierto de un manto. Esa palabra manto le dijo todo en el mismo momento a Saúl. Pues Saúl sabía que la palabra manto que estaba utilizando era la manto cobertor que identificaba al profeta como profeta y sacerdote de Israel, y ese era Samuel. Entonces Saúl inmediatamente se pudo dar cuenta que la palabra que utilizó le describió a ese viejecito que era el profeta Samuel que aún después de muerte, aún en la muerte, aún al otro lado de la vida, el más allá, no le puedo decir dónde, aún allí él seguía profetizando, no había dejado de ser profeta. Vea, y se lo voy a demostrar con palabra de Dios. Y dice aquí la palabra que entonces dice, él entendió que era Samuel y humillándose el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, vea, Dios no mandó a Samuel a este mundo, a donde Saúl, para que Saúl se rindiera a él y le diera homenajes o le diera oración, porque la palabra de Dios dice que si un ángel del cielo viniera
y recibirá nuestra adoración, anatema es. En ningún momento Samuel tampoco, el profeta Samuel vino del más allá a decirle un mensaje a Saúl diciéndole, oh, yo soy Samuel, ¿verdad? Póstrate ante mí, desde ahora levanta una imagen y haz un ídolo a mi nombre y me vas a adorar de aquí en adelante, jamás. Es decir, él vino, por eso le digo, profeta Samuel fue profeta en vida y fue profeta en muerte, porque lo que vino a decirle a Saúl desde el más allá fue exactamente lo que ya le había repetido varias veces en vida, y no le agregó nada, vino a decirle las palabras que Dios le mandaba a decir. Y vea lo que vamos a ver en este momento, hermano. Y dice, y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? Vea, lo primero que Samuel le reclama, el profeta Samuel le reclama a Saúl, es ¿por qué me has inquietado? Es decir, que Samuel también nos manda un mensaje a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de hoy. Y el mensaje que nos manda hoy es decirnos que allá en el lugar donde él se encuentra, que sea el seno de Abraham, el paraíso o el tercer cielo o un lugar celestial como teológicamente o doctrinariamente nosotros lo conocemos, independientemente de lo que se trate, hermanos. Nosotros podemos darnos cuenta que Samuel estaba cómodo ahí donde estaba, porque le dice, ¿por qué me has inquietado? ¿Por qué me has inquietado? Estaba tan tranquilo, tan cómodo, confortable, ahí en el paraíso, en el seno de Abraham. Podemos imaginarnos porque, como sabemos nosotros doctrinariamente que el seno de Abraham cambió hasta que Jesús desciende a los infiernos. Y Jesús también fue a ese lugar, vea, descendió y cambió y llevándose consigo la cautividad se trasladó el lugar que ahora el paraíso hacia un lugar celestial. Pero en ese momento el seno de Abraham estaba dividido por una cima con un abismo, y enfrente precisamente quedaba el lugar de tormento. Es decir, que la persona que moría, Lucas 16:19 en el rico y Lázaro no lo explica, la persona que moría en Cristo se va para el seno de Abraham, a un lugar confortable, a un lugar de relax, donde Samuel estaba. Por eso le dice, ¿por qué me has inquietado, Saúl? ¿Por qué me viniste a quitar la paz? Estaba tan tranquilo aquí, ¿verdad? Con el Señor, estaba ahí relajándome en el agüita, estaba tan relajado y me has venido a inquietar. Estaba cómodo ahí donde está. Eso le está mandando un mensaje a usted y a mí, que si morimos en Cristo, vamos para un lugar con paz y con tranquilidad, ¿verdad? Y el que muere sin Cristo va a un lugar de tormento eterno, y eso nosotros también tenemos base bíblica para decirlo. Aquí mismo en este canal, en Cronos TV MC, usted puede encontrar un mensaje que es el rico y Lázaro, que cuando se refiere a que si realmente el seno de Abraham existe, y que si realmente esos tipos de lugares estaban juntos en ese momento, pero ¿dónde se encuentran ahora? Son diferentes. Entonces, vea usted lo que aquí está diciendo, hermano. Él le dice, ¿por qué me has inquietado? Lo primero que le dice Samuel, haciéndome venir. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos, dice, pelean contra mí. Pero no solo los filisteos peleaban contra el rey Saúl, también estaba peleando Jehová, porque Jehová le había quitado ya, hermanos, el respaldo a Saúl. Ya no había forma de echar marcha atrás. Y eso también nos dice un mensaje a nosotros, nos dice, miren, hermano, hay tiempo para arrepentirnos. No podemos estar pensando que todo el tiempo tenemos tiempo para arrepentirnos. Hay momentos en que ya no contamos con ese tiempo de Dios, con el favor de Dios. Hay tiempo en lo que sí lo podemos hacer. Dios nos da oportunidades. Como sabemos nosotros, la intención de Dios, hermanos, es que nada en este mundo se pierda, y Dios es un Dios de oportunidades, siempre está presto para nosotros. Pero siguiendo la lectura dice, a mí dice, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños, por esto te he llamado, ni por Urim ni Tumim, que también lo mencionó anteriormente Saúl. Y dice, por esto dice, te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, vea Samuel no vino a ser profeta diferente después de muerto, era profeta en vida y profeta en muerte. Y yo se lo voy a demostrar hoy. Dice en el versículo 16 del capítulo 28, primera de Samuel, dice, entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? No solo los filisteos son tu enemigo, ahora también Jehová es tu enemigo. Es decir, que muchas veces por que el pueblo de Dios se apartó, el reinado de Dios se apartó, no solo el enemigo es enemigo del pueblo de Dios, ahora también Dios se vuelve enemigo, apartándose y dejando que hagan lo que sean con ese pueblo, que lo barran si es posible.
por faltarle el respeto y faltar a los preceptos de Dios, por dejar que se contaminen con matanzas, con asesinatos y con todo lo que puedan hacer. Y vean lo que dice aquí, y Jehová dice, te ha hecho como dijo por medio de mí, y pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo David, es decir, a tu compañero, tu prójimo. Eso se lo dijo en el 15:28, ¿verdad? Entonces le dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová y cumpliste alrededor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces vea usted, hermano, de que lo que le está diciendo es lo siguiente. Le está dando dos razones por las que Jehová se apartó de él. Una, porque Dios ha quitado por tu desobediencia, te ha quitado el reinado. Y dos, porque no hiciste lo que él te dijo con Amalek. Volviste a desobedecer, Saúl. Y tantas y repetidas veces que Saúl desobedeció a Dios, que se idolatrizó, que persiguió, que se llenó de ira, que se llenó de envidia, que se llenó de asesinato. Saúl se le olvidó que él un día fue el ungido de Dios y que fue parte del cuerpo de Dios y que fue también de alguna manera no elegido por Dios como lo fue David, pero pues todo está en la voluntad de Dios. Cuando él andaba buscando aquellas vaquitas allá y la gente vio al muchacho al tote, pues la voluntad de Dios estaba ahí también. Y recordemos que él fue el primer rey de Israel básicamente. Y seguido esto, hermanos, Samuel entonces le da dos razones a Saúl, el por qué es que Jehová se ha apartado de él. Y le dice esto en el versículo 19, 28 y 19, 1 Samuel. Y Jehová se entregará a Israel también, contigo en manos de los filisteos. Y vea la profecía que le da Samuel. Ponga atención en esto. Le dice, y mañana estarás tú conmigo y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Es decir, hermanos, que le dijo una profecía última, ya en la muerte, el profeta Samuel a Saúl. Y mañana tú y tus hijos estarán también conmigo. Ahora bien, de esto, y qué importante, mire, cabal, el hermanito aquí pregunta y dice, que dice él de que Samuel le dijo a Saúl, y mañana estarás tú aquí conmigo, también tú y tus hijos, es decir, que iban a morir. Porque, el lugar donde se encontraba Samuel, el seno de Abraham, vamos a deducir, el lugar donde se encontraba Samuel solo podía estar muerto, en vida no. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con esto? Estaba sucediendo que le estaba diciendo, mañana a esta hora tú y tus hijos van a morir y van a estar aquí conmigo. Pero el hermanito aquí pregunta, y tiene razón en esto, dice, entonces quiere decir de que pasaban dos cosas. O Saúl, que era malo, iba a estar en el lugar bueno donde estaba Samuel, o Samuel, que era bueno, iba a estar en el lugar malo. Porque recordemos que en el centro de la tierra, en el seno de Abraham, se encontraban los dos lugares divididos por un abismo, por una cima. Uno es el lugar de tormento y el otro, dividido por la cima, es el seno de Abraham o paraíso, o lo que Pablo le dice después, el tercer cielo, pero que estaba en el centro de la tierra. Entonces, él dice, el hermanito aquí dice, entonces quiere decir, en la pregunta, que Saúl iba a ser salvo. Es probable, yo no le voy a emitir juicio de valor en eso porque pueda que Dios le mandó ese mensaje último por medio de Samuel a Saúl, diciéndole, no, yo no he apartado mi juicio por años que hayan pasado, Saúl, mi palabra sigue estando ahí, tu reinado va a ser entregado y tú vas a ser entregado por la desobediencia y lo idólatra que has sido. La maldición de Dios sobre Saúl cayó y Saúl en ese momento no perdió el reinado, siguió siendo rey de Israel y siguió gozando de todo y dando autoridad y dando órdenes, pero ya había dejado de estar en la presencia de Dios, había dejado de estar en la planilla de Dios. Esto es importante que lo entendamos porque muchas veces nosotros estamos recibiendo prédicas, estamos recibiendo palabra, estamos recibiendo profecía de profetas, de apóstoles, de pastores, de evangelistas, de maestros, que ya han sido destituidos de la gloria de Dios, que han sido, hermanos, revocados de la gloria de Dios, han sido despedidos de la gloria de Dios. Pero nosotros seguimos escuchándolos y seguimos siguiéndolos sin darnos cuenta que esta persona ya no tiene la presencia de Dios. Pero siguen profetizándose y muchas veces sus iglesias siguen estando bien llenas.
pero no tienen la presencia de Dios. Y la prueba era Saúl. Dios le había mandado juicio a Saúl por medio del profeta Samuel, pero a pesar que el juicio y la palabra de que él iba a perder su reinado ya estaba dicha, a pesar de eso él siguió siendo rey alrededor de 20 años más. Esto quiere decir de que ya no tenía la presencia de Dios, pero que seguía siendo rey. Entonces nos damos cuenta nosotros que aquí en este momento Samuel viene y le dice una vez más lo mismo que ya le había repetido a Saúl. Le dice, entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo ahora. Y le dice, mañana, en el versículo 19, y mañana estarás tú conmigo y tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Es decir, que lo que Samuel estaba diciendo es, mañana vas a morir. O sea, ya aquí ya está dicho, la palabra ya está dicho, Jehová no ha retirado ni ha cambiado su opinión. Jehová lo va a hacer así como dijo hace años, así lo va a hacer este día. Entonces yo quiero decirte algo a ti, hermano. Mira, Dios nos da la oportunidad de que nosotros cambiemos, que obedezcamos y que rectificamos nuestros pasos, pero si nosotros también somos personas bastante necias a la presencia de Dios, hay un momento donde Dios también se aparta de eso. Y de esa manera, hermanos, nosotros decimos, ¿por qué razón es que Samuel haya vuelto? ¿Cuál fue la razón por la que Dios le permitió a Samuel volver del más allá del mundo de la muerte hacia este mundo para hablar con Saúl y tener una conversación? Primero porque la conversación que Samuel el profeta tiene con Saúl fue exactamente la conversación que habían tenido desde el capítulo 25 tiempo antes. No era nada nuevo lo que le vino a decir. Lo que le vino a decir a Saúl, Dios ya te ha desechado y le ha entregado tu reinado a tu prójimo que es David. Y por esta y esta razón, y le da las razones por las que fue también. Además de esto, ¿por qué fue? Porque Samuel traía un mensaje nuevo, una profecía nueva, eso nos la había dicho. Además, mañana tú y tus hijos estarán conmigo aquí mismo, si es posible a esta misma hora. Ahí estarían, es decir, iban a morir. La profecía que Saúl recibió en ese día es que iba a morir sí o sí. Entonces, quiere decir de que esto no pudo haber sido obra del enemigo, hermanos. Porque para comenzar, la bruja de Endor se asustó. Resumiendo un poco la idea, se asustó porque no estaba acostumbrada a ver a espíritus buenos, solo espíritus inmundos del cual a ella pertenecía. 2. La profecía que Samuel le trae a Saúl es cierta, no es mentira, y el diablo es la falsedad. Y la profecía de decirle que va a morir el siguiente día se cumplió. Él y sus hijos murieron, así como lo dijo. Entonces, Samuel no estaba mintiendo. 3. No solo la bruja de Endor vio a Saúl, sino que también lo vio, Saúl vio a Samuel, no solo la vio la bruja de Endor. Los dos pudieron ver al espíritu que había venido de Samuel a este mundo a hablar. Ahora bien, Dios, ¿por qué permite estas cosas? Porque a lo mejor Dios le estaba dando una oportunidad última a Saúl de salvar su alma y tal vez su cuerpo ir donde tenía que ir, ¿verdad? Es decir, su cuerpo no iba a ser salvo porque iba a morir, pero que su alma sí iba a ser salva. Dios es un Dios de oportunidades y en Dios puede pasar estas cosas porque Él es el dueño, Él es el jefe, Él es el autor y consumador, Él es Dios. Pero como le digo, si Dios lo permite es porque está en su santa voluntad hacerlo. En teoría, Samuel sí pudo venir del más allá a este mundo a decirle a Saúl lo que tenía que pasar. De esta manera nos despedimos, hermanos. No olvide suscribirse y apoyarnos en el canal siempre Cronos TV MC. Ahí estamos, hermanos, ahí estamos para servirle. Puede dejar sus comentarios, sus preguntas y también sugerirnos ciertos temas. Que Dios me le bendiga, hermanos. Pastor Marcel Cartagena para servirle, Iglesia Cristiana Jehová Jireh. Dios me los bendiga, hermanos.